Traducción al español. Bienvenidos de nuevo al viaje de las emociones silenciosas. La gente suele decir que las palabras de amor más sinceras no se quedan en los labios, sino que se esconden en cada pequeño gesto, en unas manos manchadas de barro y en gotas de sudor sin nombre. Y hoy vamos a seguir los pasos de Ye, un albañil sencillo, talentoso, a su manera, con unas manos ásperas como la piedra, pero capaces de abrazar un corazón cálido y resistente. Ye no es alguien hábil con palabras floridas. Rara vez expresa sus sentimientos con lenguaje. Pero cada piedra que coloca, cada golpe de martillo que da, es una promesa silenciosa. Cuando el invierno se acerca sigilosamente trayendo consigo vientos helados y la dureza del clima, Ye comprende que hay personas que necesitan protección más que nunca. Son Huyen y su hija Maya, dos corazones frágiles en medio de una vida llena de cambios. Sin dudar, sin calcular pérdidas ni ganancias, Ye empieza a construir. Cada piedra pesada es levantada con su propia fuerza y voluntad. Sus manos curtidas sangran su espalda empapada de sudor en medio del frío que corta la piel, pero su mirada permanece firme. Para él no es simplemente una obra, es una fortaleza, un lugar capaz de resistir el frío, las tormentas y también las inseguridades de la vida. Cada muro se levanta no solo con piedra y mortero, sino con sacrificios silenciosos. Ye construye con la fe de que mientras exista un techo sólido, la esperanza seguirá viva. En el espacio gélido del invierno, aquella fortaleza de piedra va tomando forma como un símbolo de la humanidad sencilla, perseverante y llena de amor. Esta historia no habla de grandezas ni de lujos. Cuenta la vida de un hombre común que realiza algo extraordinario con un corazón sincero. Porque a veces el amor no necesita ser nombrado. El amor es convertirse en un techo, en un muro que detiene el viento, en un refugio seguro para los corazones vulnerables en medio de la inmensidad de la vida. Y ese viaje apenas acaba de comenzar. Los años de perseverancia y fidelidad al oficio de la construcción han forjado a Ye con la misma solidez que los muros que levantó a lo largo de su vida. Su existencia quedó grabada en sus manos ásperas, agrietadas por el sol, el viento, las piedras y la cal. Y sin embargo son precisamente esas manos toscas las que poseen una capacidad casi milagrosa, transformar bloques de piedra inertes y fríos en un refugio firme para las personas. Para Ye, construir no es solo una forma de ganarse la vida, sino la manera de depositar su corazón en cada piedra, en cada silenciosa capa de mortero. Aquel invierno llegó de forma inusualmente temprana, como si la naturaleza misma estuviera poniendo a prueba el corazón humano. El viento silbaba con furia a través del estrecho valle, arrastrando un frío afilado como cuchillas. Nubes negras se arremolinaban en el cielo grisáceo, anunciando una ola de frío brutal que no se había visto en muchos años. Toda la región quedó sumida en una atmósfera sombría y pesada, y en medio de ese frío que calaba hasta los huesos, la vieja casa de madera de Huyen y su hija Maya se mostraba frágil hasta doler el alma. La casa era ya demasiado vieja. Las tablas deformadas y podridas por el paso del tiempo, las grietas por doquier parecían heridas que nunca sanaban. El viento helado se colaba por cada rendija, invadiendo todos los rincones, haciendo que la casa entera temblara como una criatura débil frente a la dureza de la naturaleza. Cada vez que una ráfaga más fuerte golpeaba las paredes de madera, crujían como un suspiro cansado de un hogar que había soportado demasiado. Pero lo que más atormentaba a Ye no era el frío, ni siquiera la crueldad del clima. Lo que le oprimía el corazón era la mirada de la pequeña Maya. Aquellos ojos claros que deberían brillar con la alegría de la infancia reflejaban una resignación prematura y dolorosa.
Maya se acurrucaba junto a una pequeña hoguera envuelta en una manta fina y gastada. Sus manitas, aunque las acercara al carbón encendido, seguían heladas y amoratadas. Había noches en que se despertaba sobresaltada, llorando en silencio por el frío, para luego esconderse aún más profundamente en los brazos de su madre. Esa imagen era como una aguja pequeña pero afilada clavándose una y otra vez en el corazón de Ye. Había reparado el techo, sellado las rendijas, hecho todo lo posible para ayudarlas a resistir el invierno. Pero sabía que todo aquello no era más que un arreglo temporal. El frío volvería más feroz y aquella casa de madera no podría resistirlo para siempre. Una noche, mientras el viento aullaba afuera y la nieve comenzaba a caer suavemente, Ye se quedó de pie frente a la pequeña casa. A la luz temblorosa que se escapaba por la puerta, vio la silueta de Huyen abrazando a Maya, arrullándola para que durmiera. En ese instante, una decisión audaz y firme tomó forma en su mente. Ya no iba a remendar más, iba a construir una casa de piedra. No fue una decisión impulsiva. Ye conocía muy bien el precio que tendría que pagar. Construir una casa de piedra significaba sudor, el dinero ahorrado durante años y jornadas de agotamiento hasta no sentir las manos. Pero al pensar en la sonrisa de Maya dentro de un hogar cálido, en la mirada tranquila de Huyen, al no temer más cada ráfaga de viento helado, supo que no tenía otra opción. A la mañana siguiente, cuando el amanecer aún no había despuntado, Ye ya estaba trabajando. La escarcha cubría el suelo, el frío azotaba la piel con un dolor punzante, pero su figura avanzaba en silencio firme y decidida. Escogía cada piedra con cuidado, pesada y áspera, colocándola con la atención de quien sabe que no es solo un material, sino el cimiento de la seguridad. Cada capa de mortero no solo unía las piedras, sino también la esperanza. Los días siguientes transcurrieron al ritmo de un trabajo constante y tenaz. Hubo mañanas en las que sus manos estaban tan entumecidas que apenas podía sujetar el martillo. Hubo tardes en que la espalda le dolía intensamente, el sudor empapaba la ropa y se enfriaba enseguida bajo el viento invernal. Pero Ye nunca se quejó. Para él, cada golpe del martillo era una promesa silenciosa, no permitiría que madre e hija volvieran a temblar de frío. Cada muro que se alzaba era como un abrazo protector sólido y callado. Maya solía observar desde lejos al tío Ye mientras trabajaba. A veces le llevaba una pequeña taza de agua caliente. Otras simplemente se quedaba mirándolo en silencio. Un día, en medio de una lluvia helada que calaba hasta los huesos, Maya levantó sus grandes ojos y preguntó con voz temblorosa pero llena de esperanza: «Tío, ¿la casa nueva será calentita?». Esa pregunta fue como una pequeña llama que calentó el corazón cansado de Ye. Dejó las herramientas, se agachó hasta quedar a la altura de la niña y sonrió una sonrisa rara pero sincera. «Será muy cálida», respondió con voz pausada y firme. «Nunca volverás a pasar frío». Aquella promesa no necesitaba testigos ni reconocimiento, solo necesitaba cumplirse. Y Ye, con sus manos curtidas y su corazón ardiente, siguió construyendo no solo una casa de piedra, sino un hogar hecho de amor, sacrificio y una bondad perseverante capaz de resistir todos los inviernos de la vida. El día en que la casa quedó terminada fue también el momento en que el invierno mostró por completo toda su ferocidad, sin ocultarse ni contenerse más. El viento de comienzos de estación ya no soplaba con cautela, sino que aullaba con furia, azotando las laderas rocosas de las montañas y arrastrando consigo granizo y un frío afilado como cuchillas que cortaban la piel. El paisaje se volvió de un gris asfixiante. El cielo y la tierra parecían encogerse dentro de una ira silenciosa, como si la naturaleza quisiera poner a prueba hasta el último límite de resistencia del ser humano pequeño y frágil frente a la inmensidad. Y en medio de esa furia desatada, la casa de piedra de Ye seguía allí.
sin ostentación, sin desafío, solo silenciosa, sobria y firme. Los gruesos muros de piedra oscuros y empapados de sudor y de tiempo soportaban en silencio cada embate del viento. El granizo golpeaba el techo con estrépito, el aire chocaba contra cada esquina como si quisiera derribarlo todo, pero la casa no se estremecía. Permanecía en pie como un guardián nocturno, ofreciendo su espalda áspera para proteger de la tormenta a las pequeñas vidas que resguardaba en su interior. La pesada puerta de madera se cerró separando por completo dos mundos. Afuera estaban la tormenta, los silbidos del viento y un frío salvaje que parecía querer devorar toda forma de vida. Adentro surgía un mundo completamente distinto, tranquilo, cálido y extrañamente sereno. La chimenea ardía de manera constante. Las llamas anaranjadas danzaban y se reflejaban en las paredes de piedra desnuda, creando una luz suave casi como un aliento tibio. El calor se extendía lentamente, impregnando cada rincón, cada grieta, cada latido. Ya no se escuchaba el viento filtrándose entre tablas de madera, ni el frío cortante colándose por las esquinas. Solo quedaba la sensación de seguridad, esa sensación que Huyen había perdido hacía muchísimo tiempo. Huyen permanecía inmóvil en el centro de la casa nueva. Lentamente apoyó la mano sobre la pared de piedra. Fría sí, pero firme y confiable, no frágil como las tablas podridas del pasado. Su mano tembló y entonces las lágrimas comenzaron a deslizarse silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino el desahogo de un corazón que había vivido demasiado tiempo bajo el peso del miedo. Comprendió con una claridad profunda que aquello no era simplemente una casa. Era seguridad. Era protección. Era amor sin palabras. Era un futuro construido con sudor, con manos endurecidas por el trabajo y con la perseverancia silenciosa de un hombre que no sabía decir te quiero, pero sí demostrarlo. Huyen recordó los antiguos inviernos, las noches interminables en las que permanecía despierta, abrazando a Maya, escuchando el viento colarse por cada rendija de madera y temiendo cada sacudida de la casa como si pudiera venirse abajo en cualquier momento. Durante años se había preguntado cuánto tiempo más tendría fuerzas para proteger a su hija. Y ahora, de pie dentro de aquella sólida casa de piedra, esa pregunta encontraba por fin una respuesta. Ya no estaba luchando sola. Maya, en cambio, no podía ocultar su alegría. La niña corría por toda la casa, sus pequeños pies tocando el suelo de piedra ya templado, y sus ojos brillaban como diminutas estrellas. Su risa llenaba el espacio clara y cristalina, rompiendo el silencio. Era una risa que Huyen no había escuchado en mucho tiempo, una risa sin temblores, sin miedo, sin el peso del frío. En el interior de la casa nueva, aquella risa sonaba como un canto de primavera en medio del invierno más cruel. De pronto Maya corrió hacia Ye y se lanzó a sus brazos abrazándolo con toda la confianza ingenua pero sincera de una niña. Aquel abrazo pequeño no decía una sola palabra, pero tenía la fuerza suficiente para disipar todo cansancio. Era más cálido que cualquier fuego en la chimenea y hacía vibrar suavemente el corazón del hombre de manos ásperas. Ye apoyó la mano sobre el cabello suave de Maya. No dijo nada. Nunca había sido hábil para expresar sus sentimientos. Pero en ese instante, una paz extraña y profunda se extendió dentro de él. Todo el dolor en sus manos curtidas, todas las noches heladas en la obra, todos los días de agotamiento extremo, todo cobraba sentido. No necesitaba reconocimiento, no necesitaba palabras de agradecimiento. Bastaba con ver sonreír a Maya, bastaba con ver a Huyen tranquila. Eso era suficiente. Aquella noche la tormenta afuera rugía con más fuerza que nunca. La nieve golpeaba el techo de piedra, el viento chocaba contra los muros gruesos como olas furiosas contra un acantilado. Pero nada lograba atravesarlos. La casa permanecía firme, silenciosa como una afirmación inquebrantable. Dentro Maya dormía plácidamente.
Su respiración era lenta y regular. Su rostro estaba relajado sin rastro alguno del temblor causado por el frío. Huyen se sentó junto a ella, observándola dormir con una leve sonrisa en los labios. Por primera vez en mucho tiempo pudo cerrar los ojos sin miedo. Ye permaneció afuera un largo rato. Miró la luz amarilla que se escapaba por la ventana de la casa de piedra. No era una luz brillante ni ostentosa, pero sí cálida y constante igual que él. En ese momento comprendió algo sencillo y profundo. El amor no necesita ser ruidoso. El amor puede ser silencioso como cada piedra colocada una sobre otra, como cada capa de mortero que se seca con el paso de los años, hasta convertirse en una fortaleza capaz de resistir todas las tormentas de la vida. La casa de piedra no solo protegió a Huyen y a Maya del frío de aquel invierno, se convirtió también en un símbolo de fe, la fe de que incluso en un mundo áspero y cruel, las personas aún pueden encontrar calor unas en otras, que la perseverancia cuando se alimenta de bondad es capaz de vencer incluso los inviernos más gélidos. Bajo la luz suave que se derramaba desde la ventana, Ye se dio la vuelta y se alejó en silencio llevando consigo una sonrisa apenas perceptible. Sabía que no había construido solo una casa, sino un hogar, un lugar donde el amor había encontrado una forma sólida para existir y perdurar con el tiempo. Si la historia del sacrificio silencioso y del amor perseverante de Ye ha logrado tocar un pequeño rincón de tu corazón, entonces eso es justamente lo más valioso que deseamos transmitir. Porque a veces una historia sencilla basta para recordarnos que en medio de una vida llena de preocupaciones, la bondad humana sigue existiendo en silencio y continúa brindando calor a las personas. Si has sentido ese calor, no dudes en dar like y suscribirte al canal para acompañarnos en este camino de compartir y difundir las cosas buenas. Cada me gusta y cada suscripción no son solo un apoyo emocional, sino también una motivación para que sigamos contando más historias significativas, relatos de sacrificios silenciosos y de una humanidad simple pero profunda, que compartimos con ustedes de manera constante cada semana. Creemos que cuando las historias llenas de bondad se comparten el mundo, se vuelve un poco más cálido como la casa de piedra que Ye construyó en medio de un invierno implacable. Y son ustedes con su escucha atenta y su empatía quienes ayudan a mantener viva esa llama. Gracias por dedicar su tiempo a escuchar, sentir y acompañarnos. Nos reencontramos en las próximas historias donde el amor seguirá siendo contado a través de los gestos más sencillos. Ngày càng trở nên hấp dẫn và đầy lôi cuốn hơn bao giờ hết. Khi bạn nghĩ rằng mọi thứ đã đến ngõ cụt, những việc bất ngờ lại xuất hiện khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình. Mỗi tập phim, mỗi khoảnh khắc trong câu chuyện đều mang đến những sự biến mới bất ngờ đưa bạn trong sự ô và mong chờ. Những câu hỏi chưa được đáp lại như ngã rẽ đầy kịch tính, khiến câu chuyện càng thêm hấp dẫn, khiến người xem không thể dừng lại, chỉ muốn tiếp tục theo dõi hành trình tìm kiếm của Caroline theo Alex tiếp tục.
ai có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu anh có thể tìm thấy mẹ con từ Na trước khi mọi thứ đi quá xa? Mọi sự cố gắng không ngừng của anh và Julie có đủ để đưa từ Na và con cô về an toàn. Những thử thách mà họ đối mặt dường như không có lời giải đáp, và mỗi quyết định, mỗi bước đi đều có để thay đổi an toàn kết cục của câu chuyện. Tất cả những câu hỏi này sẽ được hé lộ trong tập tiếp theo. Các tình tiết tiếp theo chắc chắn sẽ khiến bạn không thể ngừng theo dõi, và câu chuyện này không chỉ là khiến bạn nghe câu chuyện và sự tìm kiếm, mà còn là về tình cảm, lựa chọn khó khăn và những quyết định có thể thay đổi cuộc sống của tất cả các nhân vật. Vì vậy đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tình tiết quan trọng nào trong câu chuyện. Liệu theo Alex có thể tìm được mẹ con từ Na? Liệu anh có thể vượt qua được tất cả thử thách mang về bảo vệ an toàn? Và điều đó sẽ được hé lộ trong những tập phim tiếp theo. Chắc chắn rằng bạn sẽ không thể rời mắt khỏi những câu chuyện đầy cảm xúc này.